El Consejo de Estado de la República de Cuba posee entre sus atribuciones, que aparecen en el artículo 122 de la Constitución, la de disponer la celebración de sesiones extraordinarias de la Asamblea Nacional del Poder Popular. El pasado lunes 30 de septiembre se dio a conocer que efectivamente el Consejo de Estado acordó la celebración de una sesión extraordinaria el día 10 de octubre a las 10 de la mañana. Pero, ¿por qué una sesión extraordinaria de la Asamblea Nacional en este momento? Se ha hablado de elección de la dirección de la Asamblea, de elección del Consejo de Estado y también elección del presidente y vicepresidente de la República. Tenemos que recordar que el 24 de febrero pasado, en amplio referéndum, aprobamos por mayoría la nueva Constitución. Esta nueva Constitución regula modificaciones en la estructura del Estado. Entonces se hace necesario ajustarnos a esa nueva estructura y hacerlo en la forma y en los tiempos que la propia Constitución establece. De eso se trata. Ahora, ¿qué pasará ese día 10? ¿Qué ha ocurrido antes para llegar a ese momento? Con nosotros hoy la vicepresidenta de la Asamblea Nacional del Poder Popular y esencialmente está con nosotros, con ustedes, por dos motivos. Uno, porque es diputada y porque le ha tocado, como todos los cerca de 600 integrantes de la Asamblea, un papel muy importante para llegar a la sesión de la próxima semana. Ese es un motivo. Y dos, bueno, porque la Asamblea es el órgano supremo del poder del Estado, porque la Asamblea representa a todo el pueblo y porque expresa su voluntad soberana. De manera que todo cuanto ocurra ese día 10 es y debe ser expresión clara del deseo de la mayoría de un pueblo. No existe otra forma, no caben dudas, solo juntos es que hacemos Cuba. Entonces, la bienvenida, Ana María Mari Machado, adelante. Un placer que nos acompañe. Muy buenas noches. Buenas noches. Un placer siempre estar en Hacemos Cuba. Todo nuestro, es como la tercera oportunidad. Creo que sí. En nuestro programa. Vicepresidenta, ¿qué va a pasar el día 10? Imaginemos que tenemos delante el día 10 y queremos irnos adelantando un poco. ¿Cómo comienza esa jornada a partir de las 10 de la mañana? Bueno, primeramente aprovechar la oportunidad de estar en el programa y de transmitir un saludo a todos los televidentes, y lo quisiera hacer muy especialmente a las delegadas y los delegados del Poder Popular, porque precisamente ayer comenzamos en toda Cuba el proceso de rendición de cuentas de los delegados a sus electores, que forma también parte de todo el sistema político y electoral cubano, donde es el pueblo el soberano, como acabas de explicar. Así que el cariño y el afecto, y también para todos los electores que masivamente acompañaremos esos debates que se producen en nuestros barrios. Y efectivamente hay que plantear también que Cuba es un país con una estabilidad política suficiente y tenemos un proyecto de país, como has dicho, que se consagra en la Constitución que recientemente proclamamos el 10 de abril de este año, y realmente, como somos un Estado socialista de derecho también, entre otras cualidades que nos distinguen como proyecto social y como país que hemos definido por las cubanas y los cubanos, que en ellas refrendamos lo que en ellas se establece, efectivamente estamos dando cumplimiento a las disposiciones especiales y transitorias de la Constitución. Veamos esas disposiciones, porque está la disposición transitoria primera. ¿Qué regula esa disposición? Bueno, que antes del plazo de 6 meses, después de haber entrado en vigor la presente Constitución, y ahí nos detenemos, entrada en vigor 10 de abril. O sea, que antes del 6 meses posteriores al 10 de abril, la Asamblea Nacional del Poder Popular aprobaría una nueva ley electoral. Ya eso ocurrió, vicepresidente. Eso ocurrió, y nuestro pueblo recordará que tuvimos una amplia discusión en la Asamblea Nacional de esta ley electoral,
que fue aprobada el 13 de julio en sesión ordinaria de la Asamblea Nacional del Poder Popular, y como entró en vigor en esa misma fecha, nos permitió también seguir dando pasos en correspondencia con la Constitución. Bueno, esta ley electoral, como vemos en la propia disposición, regula la elección de los diputados a la Asamblea Nacional, presidente, vicepresidente, secretario, Consejo de Estado, presidente y vicepresidente de la República, los miembros del Consejo Electoral Nacional, gobernadores y vicegobernadores provinciales, delegados a las asambleas municipales, presidente y vicepresidente. Claro, esto lleva un desarrollo en el tiempo. Por eso vamos a la disposición transitoria segunda. Concretamente, antes de 6 meses, tal como ella planteaba, se aprobó la nueva ley electoral. Por cierto, la primera que le nació a la Constitución. Pero nos encontramos con la segunda disposición transitoria que plantea que luego de aprobada la ley, bien, luego de julio, la Asamblea Nacional en el plazo de 3 meses elige de entre sus diputados, y aquí viene entonces lo que vamos a vivir el día 10. Efectivamente, estamos hablando de una sesión extraordinaria de la Asamblea Nacional del Poder Popular. No estamos hablando de una sesión constitutiva de la Asamblea Nacional, porque recordaremos que en el año pasado, en el mes de abril, se constituyó la Asamblea Nacional en su 9ª legislatura con un periodo de mandato que se extiende y que la ley, tanto la Constitución como la ley electoral así lo establece. Pero por cierto, está en la disposición especial. Está en la disposición especial de la Constitución, y que también se establece en la disposición tercera de la ley electoral para el caso de los elegidos. Pero sería importante explicar, Humberto, que antes de llegar al día 10 se dieron pasos previos también cumpliendo el mandato constitucional. Quedó constituido y fue electo, de hecho, en la Asamblea el 13 de julio, el Consejo Electoral Nacional. Primer paso para poder desarrollar nosotros un proceso electoral. También las disposiciones transitorias de la propia ley electoral estableció que en el plazo de 30 días las organizaciones de masas designaran sus representantes para integrar la Comisión de Candidatura Nacional. Y es algo que hay que alimentarlo en el sentido de pertenencia, de lo que significan las 6 organizaciones que pertenecen a esta Comisión de Candidatura, porque son organizaciones de membresía millonaria, y cuando nos miramos nosotros, a ustedes, los televidentes, los ciudadanos que pueden ver el programa por las diferentes vías en que se está transmitiendo, sí, nos sentimos representados. La gran mayoría de las cubanas y los cubanos nos sentimos representados, los campesinos, las mujeres, los sederistas, los estudiantes, y por supuesto es la CTC quien conduce, el representante de la CTC conduce esta Comisión de Candidatura, que ha tenido un arduo trabajo. Yo le propongo regresar en el tiempo. Estamos ubicándonos hacia el día 10, yo le decía que va a pasar el día 10, pero vamos a hacerlo a la inversa. ¿Qué tal si usted me explica qué ha pasado y cómo usted lo ha vivido en su condición de diputada, de representante del pueblo, después que se aprobó la ley electoral y hasta ahora, para llegar al día 10? ¿Qué pasó inmediatamente después? Bueno, para llegar al día 10, estos pasos previos. Y al tomar posesión la Comisión Nacional de Candidaturas ante el Consejo Electoral Nacional, que también se divulgó por todos los medios de comunicación, el 27 de agosto comenzó a trabajar ya la Comisión de Candidaturas. Desde el 27 de agosto. La Comisión de Candidaturas Nacional, por lo menos esa fue en la fecha, comenzaría antes ya, después de la toma de posesión, ya tomó posesión la Comisión de Candidaturas, y ya a partir del 27 comienza a desarrollar su labor organizativa, y se comunicó también individualmente con los diputados. Nosotros tenemos nuestra ¿Qué le comunicaron interpretación a usted como diputado? Bueno, efectivamente, yo creo que es una vivencia extraordinaria que tenemos que transmitir, porque muchas veces las personas se preguntarán, bueno, pues de qué manera se establece el vínculo Comisión de Candidatura diputado o diputada. Y la comunicación personalizada, dando a conocer a los diputados, a cada uno de nosotros, la fecha en que deberíamos poder permanecer, sí, concurrir a hacer las propuestas de las personas que nosotros considerábamos necesario que integraran estas candidaturas para ocupar los cargos principales, como se ha dicho en la convocatoria librada por el Consejo de Estado. Estamos hablando específicamente aquí de los cargos de presidente, vicepresidente y secretario de la Asamblea Nacional, que lo son a su vez del Consejo de Estado, y los 18 miembros restantes que también integran el Consejo de Estado. O sea que la Comisión de Candidatura envió un documento a todos los diputados. Lo recibimos, la comunicación individual y personalizada con nuestro nombre. Yo traigo la mía aquí, si la quieren mostrar, ¿cómo no? Enséñemela, por favor, si es posible. Vamos a verla entre estos documentos. Tome asiento y la vemos más cómodos. Como no, gracias. Ajá. Aquí está la comunicación personalizada que hace la Comisión de Candidatura a cada uno de los diputados, y efectivamente conocimos ya de los detalles con mucha gentileza también, porque quiero decir que se nos acompañó también la ley electoral.
ya teníamos la Constitución y un resumen de los artículos que no podíamos dejar de observar para hacer las propuestas, dado los requisitos y particularidades que tienen los cargos que estamos eligiendo. Porque aquí no solo se está haciendo la propuesta para la dirección de la Asamblea y los demás integrantes del Consejo de Estado, sino que aparecen en los cambios estructurales del Estado, aparece también la figura del presidente y también el cargo de vicepresidente de la República, que tienen también sus requisitos específicos. ¿A usted como vicepresidenta le enviaron más información o esta es la misma para todos los diputados? No, es la misma información para todos los diputados. Cuando estamos hablando de diputadas y diputados no hay distingo en diputados de un rango o diputados del otro. Aquí está con mi nombre, con la condición de diputado, más allá de los cargos. Estamos en igualdad de condiciones a los efectos de hacer las propuestas. Y yo les quisiera compartir también una experiencia personal. Nosotros nos preparamos, este es un acto de mucha profundidad del que estamos realizando las diputadas y los diputados en representación de todo nuestro pueblo. La Constitución y la ley electoral mandatan a la Asamblea Nacional y a sus diputados para hacer las propuestas de entre estos para ocupar estos cargos. Y eso descarga también interpretaciones erróneas que se tienen, de personas que se preguntan, bueno, ¿y quiénes son los candidatos? ¿Y cuántos candidatos tenemos? ¿Y qué personas son? No. Estamos definiendo a partir de lo que nosotros aprobamos en la Constitución, en esta Constitución que está vigente y que tiene toda su virtualidad, que ha sido celosa, cumplidora también, y que se vienen cumpliendo sus disposiciones transitorias, también en lo que establece la ley electoral. Y ese es el mandato que tenemos nosotros como veladores también de todo del Estado socialista de derecho, de cumplir lo que aquí está. Por tanto, el acto de responsabilidad que asume cada diputado y cada diputada es pensar también en esa representación que debemos hacer en nombre del pueblo para hacer las propuestas para tan importantes cargos. Aquí veo también que usted ha traído, este es más grande, síntesis biográfica de los diputados de la Asamblea Nacional. ¿Esta síntesis le sirve? Esto es un documento muy importante que recibimos todos los diputados, porque hay que decir algo también que favorece mucho, como estamos hablando de una sesión extraordinaria, no de la sesión constitutiva, sino que se cumple el mandato, hay una ventaja. También los diputados y las diputadas nos conocemos, llevamos más de un año ya trabajando juntos en toda la actividad que el pueblo ha visto, la dinámica de trabajo de la Asamblea, en todo lo que tuvo que ver con la consulta popular, con el referéndum, con todas las opiniones que se han dado, el debate de la ley electoral. Pero también no basta el conocimiento, sino que está el resumen biográfico de cada uno de los diputados, incluidos aquellos 16 casos, si mal no recuerdo, que han resultado también electos por procesos de renuncia o de fallecimientos de diputados y que se han ido cubriendo. Es un material que ayuda y que también acompaña ya el conocimiento que uno va teniendo de esas personas que se pueden destacar y pueden dar respuesta al cumplimiento de estas responsabilidades. Vamos a recapitular, vicepresidenta, algunas de las ideas que usted ha planteado. Primero, sesión extraordinaria por convocatoria del Consejo de Estado, día 10. ¿Qué va a pasar? Elección de la dirección de la Asamblea. Eso significa presidente, vicepresidente y secretario de la Asamblea, que por mandato de la Constitución van a ser al mismo tiempo presidente, vicepresidente y secretario del Consejo de Estado. Del Consejo de Estado. De un Consejo de Estado que tiene 21 miembros. Y dentro, contándolos a ellos contando tres. Esos tres cargos, de manera que se hacen las propuestas para estos tres cargos de la dirección de lo que es la presidencia, presidente, vicepresidente y secretario, y 18 compañeras y compañeros más de entre los diputados. Es decir, que son esos son los candidatos. Hoy, por ejemplo, nosotros somos 599 diputados. 599 en este 599 momento. Diputados, porque tenemos 6 escaños vacantes en estos momentos por diferentes razones. Esa es la cantera que nosotros tenemos para hacer las propuestas, para evaluar, en el caso del Consejo de Estado y la presidencia de la Asamblea, a quienes propusimos. Entonces, con esto, con este documento que está aquí, durante este tiempo, todos los diputados, y además con el que usted me enseñaba, vi un papelito por aquí que dice propuesta. Ese no me lo mostró. Bueno, realmente es algo muy personal, pero lo puedo compartir también sin decir mis propuestas. Pero en la preparación que hicimos en su momento, ya cuando fuimos a hacer llegar a la comisión de candidatura, habíamos hecho el ejercicio, al menos en lo personal, y seguramente muchas compañeras y compañeros lo hicieron, que también llevaban sus propuestas, y fue transcribirlo al modelo oficial que utilizamos, que por demás es un modelo igual para todo el mundo, que ni tiene folio, ni tiene cuño, ni tiene nombre, ni tiene firma. No hay manera de saber en la comisión de candidatura la propuesta de cada diputado concreta. No es necesario. Quien quiso consignar su nombre lo pudo hacer, pero la ley no exige que usted tenga que firmarlo. Lo que usted sí tiene que hacer llegar a la comisión de candidatura, y esto se produjo entre los días 18 o 23, y me imagino que hayan tenido también por la cotidianidad, que a lo mejor algún diputado o diputada hubo que entrevistarse después. Pero ha sido un trabajo muy serio, tengo que decirlo así, de la vivencia que hemos tenido de la Comisión Electoral Nacional. Volvemos entonces a la cuestión de las propuestas. En este estudio sale como resultado las propuestas de todos los diputados
de entre esos 599 para los 18 del Consejo de Estado, integrantes del Consejo de Estado, y los otros 3, que sería los presidente, 21. vicepresidente y secretario. 21 en total. Esa es una idea. ¿Qué requisitos deben tener, además de ser diputados, estos 21 integrantes de la Asamblea? Bueno, en el caso específico de la dirección de la Asamblea, de los integrantes del Consejo de Estado, no existe requisito, solamente el hecho de haber sido diputados. Y esto también es importante razonarlo. Para los cargos no solo del Consejo de Estado, sino también de presidente y vicepresidente. Y hay que recordar que la primera condición es que tiene que ser diputado, porque así se consagra en la Constitución, pero que pasa por el respaldo público, es decir, que ya esa persona fue propuesta en su momento, fue nominada por una Asamblea Municipal del Poder Popular y fue electa por un municipio, es decir, que tiene el respaldo, el consentimiento, el conocimiento pleno de los electores, y también favorece ese ejercicio que hemos hecho de trabajo en cada uno de los lugares para que las personas se sigan conociendo. Es decir, que es importante. Comisión de candidatura, que tiene un trabajo extraordinario que realizar, buscando composición de un Consejo de Estado que pueda cumplir con su integración, sus funciones, y que no son pocas, son muchas, porque representa también a la Asamblea cuando no está sesionando y que tiene muchas actividades. Pero es en la representación de Cuba, no solo en la Asamblea, sino también en esa representación que se le dará seguramente al Consejo de Estado. Los diputados han expresado en varios momentos lo que para ellos significa este acto de estudiar, de ejercer la propuesta. Nosotros conversamos con 3 de ellos. Vamos a ver qué nos dijeron. Bueno. Vamos a ver. Adelante. Estamos asistiendo a un ejercicio de reafirmación de la institucionalidad de nuestro país. Es una posibilidad única como diputada el poder estar proponiendo los cargos superiores del Estado. Los diputados de la Asamblea Nacional del Poder Popular tuvimos la oportunidad de hacer las propuestas de los principales cargos para la dirección del país, teniendo en cuenta nuestra representación de los electores en los lugares donde nosotros fuimos elegidos. Estamos también siendo fieles al cronograma legislativo que hemos aprobado en la Asamblea Nacional. Desmiente a los enemigos de la revolución cuando dicen que los cargos en Cuba son impuestos. Que permite a los diputados ejercer ese auténtico derecho constitucional de proponer los principales cargos de la dirección del país. Como diputada y joven que soy, me siento comprometida y feliz por formar parte de esta Asamblea Nacional. Es un ejercicio más de democracia participativa, de vocación de servicio a la institucionalidad, que es uno de los conceptos que estamos consolidando con cada uno de los ejercicios que realizamos los diputados a la Asamblea Nacional del Poder Popular. Bueno, lo han dicho ellos, seguimos nosotros en plena concordancia con lo que usted Nadie lo hubiera podido decir mejor que los propios diputados, ¿verdad? Sí, pero usted viene también en la condición de diputada, por ahí comenzábamos al inicio. Vuelvo a la pregunta con la que comenzaba. Vamos a entender el orden del día, lo que va a pasar ese día 10. ¿Cómo comenzará entonces la sesión? Bueno, comienza como una sesión de la Asamblea, en este caso extraordinaria, reunida para lo que se ha convocado, con su presidencia. Aquí es importante decir que estará en la presidencia de la Asamblea y los integrantes del Consejo de Estado, que no cesan en sus funciones hasta que no sean electos los nuevos cargos. Y se podrá ver en la primera parte, cuando se dé la palabra ya al Consejo Electoral Nacional y con posterioridad a la conducción de todo el proceso de elecciones, que aunque esos diputados ocupen escaños en el plenario, todavía no hay un vacío en la Asamblea, es decir, que no hay una ausencia de esos cargos porque están allí representados. O sea, los integrantes del Consejo de Estado, que habitualmente estamos acostumbrados a verlos en la presidencia, bajarían al resto del plenario. En un momento, ya cuando se haga la apertura de la Asamblea con el quórum requerido, debemos ya bajar y estar en igualdad de condiciones con todos los diputados, y conduce esa parte de la Asamblea, la parte electiva, el Consejo Electoral Nacional y la Comisión de Candidaturas Nacional. ¿Qué pasaría en ese primer momento? Se presentan entonces las candidaturas, la propuesta de candidatura que presenta la Comisión Electoral, el Consejo, la Comisión de Candidatura Nacional, se somete a aprobación a la Asamblea. Ahí se puede derivar, bueno, de esto, no sé, alguna intervención, todo lo que suceda, y se pasa a la elección que dirige el Consejo Electoral Nacional. Se hará un receso, se informarán los resultados de la elección, y en ese momento ocuparían sus escaños, sus espacios, el presidente, vicepresidente y secretario e integrantes del Consejo de Estado. ¿Solo el Consejo de Estado? Solo el Consejo de Estado. Y en un segundo momento, también conducido,
por la Comisión de Candidatura y el Consejo Electoral Nacional, bajo ya la supervisión y la conducción del presidente o la presidenta que resulte electa o electo en la Asamblea, se hace también esa sesión de la Asamblea para el segundo paso. Ahora, esto es para elegir el presidente y el vicepresidente de la República, o sea, que son los cargos... Primero Consejo de Estado con su dirección, que es el de la Asamblea. Con su integración. Toman posesión y se procede a elegir al presidente y al vicepresidente de la República. Y se hace la propuesta de candidatura, igualmente se debe aprobar, someter a aprobación la candidatura para estos cargos y se realiza la votación. Es decir, que hay 2 momentos de votación en la Asamblea Nacional. Vamos a hablar del presidente y del vicepresidente de la República. Leemos en redes sociales, algunos que no conocen este sistema político, tal vez no se han leído la Constitución, y la primera pregunta sería, ¿quiénes son los candidatos? ¿Dónde está la candidatura para ser presidente o vicepresidente de la República de Cuba? Muy interesante la pregunta, y aprovecho para hacer una exhortación, porque yo creo que en la medida que conversemos tenemos que estimular el conocimiento consciente de la Constitución, de nuestras leyes, y en este caso muy especialmente también no solo de la Constitución, sino de nuestra ley electoral. Está dispuesto ya cómo se debe hacer el procedimiento, ¿verdad? Está ahí. En el caso del presidente de la República hay que decir que este cargo es el jefe del Estado, y no es un jefe del Estado que esté inerte, que esté tranquilo, es un jefe de Estado que tiene funciones específicas que la ley se las da, como también puede delegar en su momento en el vicepresidente de la República, pero hay un reforzamiento de la institucionalidad, y efectivamente este cargo también lleva requisitos que están establecidos en nuestra Constitución y que también se refuerzan en la ley electoral. Por eso no solo se habla de requisitos de edad. Sí. En el caso del presidente estamos hablando que tiene que tener 35 años de edad cumplidos, y para su primer mandato no puede tener 60 años, es decir, que hasta 60 años. Volvemos a la idea de los diputados. Para ser presidente de la República, usted primero debe ser diputado de la Asamblea Nacional. Con esto introduzco algo de lo que tú preguntas y que es muy curioso, porque a veces las personas o no conocen, olvidan o se olvida lo que se ha acordado por consenso y por amplia mayoría en nuestro pueblo. Esta elección se hace a partir de muchísimos candidatos que tienen que tener una condición, y es la condición de diputadas y de diputados. Es decir, que es un requisito esencial. Electos por el pueblo. Electos por el pueblo, es decir, que tienen ese reconocimiento. Hasta el 50% son delegados de base. Hasta el 50% son delegados de base. Y hoy me ocurrió una anécdota muy importante, rapidito quiero decir. Un joven que me dijo, yo tengo 31, todavía no puedo aspirar a ser presidente. Y yo dije, cuando tengas 35, si te reconocen las personas, puedes llegar a hacerlo. Entonces es algo que es muy estimulante, porque bueno, es el nivel de estimulación para también reconocer ese papel. Vamos, vicepresidenta, a la candidatura para ser presidente. 599 diputados. De ellos, si usted debe tener más de 35 y menos de 60, como usted explica en el caso del mandato, entonces ¿cuántos quedan? ¿Cuántos estarían en esa candidatura? Hoy realmente tengo que decirles que hicimos un examen de curiosidad, porque bueno, también hay pasos que realiza también la Comisión de Candidatura. Y nosotros tenemos que decir que somos 599 diputados. En el caso de las posibles propuestas que se deben realizar y que cumplan los requisitos para ser presidente, a la Asamblea Nacional le pasa una cosa muy curiosa, y es que tenemos integración también, como la representación del pueblo, tenemos representación de jóvenes, pero tenemos en este caso 53 jóvenes que no han arribado todavía a la edad de 35 años, de manera que aunque gocen de buen concepto público, tengan la ciudadanía cubana y no ostenten otra, no cumplen el requisito de la edad y por tanto no están contemplados para ser candidatos, en este caso, o propuestos para el cargo de presidente. Y más de 60 para un primer mandato. Y también tenemos diputados en ese grupo etario, porque hay que ver la calidad de vida que tiene nuestro pueblo y la vitalidad que tenemos también dentro de la Asamblea Nacional para aportar. Tenemos aproximadamente 56 diputadas y diputados que rebasan los 60 años. Y digo aproximadamente porque no sé si se escapa algún cumpleaños que también tengamos cercano, y que bueno sea excluyente también de esto que estamos hablando. De todas maneras es información pública, porque cuando estábamos en elecciones el año pasado, los datos de todos los diputados se publicaron, se circularon, se vieron. Y uno puede calcular la edad, sumar un año más y por ahí más o menos. Pero de lo que estamos hablando, Humberto, aprovechando este tiempo extraordinario que tenemos para conversar con la población y con todo el que tenga interés en conocer sobre el sistema político y electoral cubano, es decir, que en Cuba no tenemos nosotros partidos políticos ni partidos electorales, pero hay que recordar a Fidel
cuando Fidel nos habló en el año 94, en el año 93, busquen y recomiendo su lectura, el 15 de marzo del año 93, cuando interpretaba el sistema político y electoral cubano y decía que en Cuba no hacían falta partidos electorales porque no teníamos ni uno ni dos, éramos millonarios partidistas porque teníamos cada ciudadano con la condición de electores la posibilidad de proponer y de ser elegidos también. Esa es una lección desde el sistema político y electoral cubano que nosotros siempre invitamos a leerla. El discurso se puede ver, se puede estudiar. Yo creo que son argumentos irrefutables de por qué defendemos este sistema político que tanta estabilidad nos ha dado en nuestro país, aún en las condiciones estas inciertas en que se mueve el escenario internacional. En actuales circunstancias complejas en el mundo, en situaciones particulares en las que Cuba sigue adelante, ¿por qué entonces esta sesión extraordinaria, a pesar de eso? ¿Qué está pasando en la Cuba de hoy? Bueno, yo me gustaría compartirlo y es el sentimiento de todos, yo creo, lo que en estos días hemos vivido, la dinámica del país. Y es que estamos dando una demostración de unidad, de firmeza, de estabilidad, de cumplimiento y apego a la ley. Cuando lo decía lo del Estado de Derecho, es del apego y el cumplimiento a la Constitución. Nada retarda su cumplimiento, como tampoco el cumplimiento de las leyes. La felicitación a los delegados y las delegadas del Poder Popular tampoco fue por gusto. Es un proceso político importante que se hace de control y de ejercicio de democracia también en nuestro pueblo, como lo hacen los productores, como lo hacen los prestatarios de servicios, los servidores públicos. Ese sentimiento de solidaridad, de unidad, de creatividad, el pensar como país es una manera también de estimularla desde el ejercicio de responsabilidad que estamos haciendo los diputados y las diputadas para continuar con el proyecto social que está refrendado aquí y que invito a la lectura del artículo 1 de la Constitución para saber quiénes somos y de dónde venimos también. Agradezco la presencia suya. Sé que esto que me está pasando a mí le debe estar ocurriendo a muchísimos cubanos, millones de cubanas y cubanos, y es que nos quedamos con ganas de saber más. Bueno, podemos saber más en primer término, aun cuando no tengamos a la vicepresidenta, con la Constitución, con la ley electoral, con todo el acervo de materiales que pueden estar a nuestro alcance para dominar un poco más con relación a estos hechos, a estas realidades que parten de la legalidad, porque han sido por consenso, acuerdos en el pasado reciente de este país que construimos en cada jornada. Vamos a volver de un momento a otro con más detalles con relación a esta sesión extraordinaria y a los momentos históricos que las cubanas y los cubanos estamos por vivir. Aunque por ahora es todo, muy pronto regresaremos.